A ver, vamos a meternos de lleno en esto. Tenemos aquí un texto que a primera vista, bueno, intimida un poco. Modelos teóricos para fisioterapia. Suena denso, ¿verdad? Sí, suena súper específico, como para un nicho muy, muy cerrado. Pero la misión que nos planteamos hoy es distinta. Ajá. Queremos desmenuzar este material para sacar las ideas más potentes sobre cómo entendemos el cuerpo, el movimiento, el dolor, la recuperación. Claro. En el fondo, es una exploración de los grandes marcos mentales que han definido no solo la fisioterapia, sino, yo diría, nuestra visión de la salud en general. Esa es una excelente manera de enmarcarlo. Porque lo fascinante de este material es que nos permite ver cómo ha evolucionado el pensamiento. Exacto, es como un mapa, Es un mapa, sí. que nos lleva desde lo más básico, o sea, ¿qué es la ciencia? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Hasta conceptos que de verdad nos vuelan la cabeza. Como la capacidad del cerebro para reconfigurarse. Justo, después de una lesión, por ejemplo. Y tocaremos temas como qué le pasa a un atleta de élite bajo una presión brutal y cómo nuestra idea de lo que es la discapacidad ha dado un giro de 180 grados. ¡Wow! El objetivo es ese. Extraer las joyas que nos sirvan para entender el funcionamiento humano de una forma mucho más amplia. Perfecto, pues empecemos por el principio de todo. Antes de hablar de modelos complejos, el texto nos obliga a preguntarnos algo fundamental. Ajá. ¿Cómo distinguimos una creencia popular de un hecho científico? Hace una distinción que parece obvia, pero que es la base de todo. Sí, y es que es fundamental. Separa el conocimiento común del científico. El común es el que usamos todos los días, ¿no? Es subjetivo, se basa en experiencias personales, a veces ni lo cuestionamos. El clásico, a mí me funciona. Ese mismo. A mí me funciona el té de manzanilla para el estómago, y está bien, pero no es ciencia. El conocimiento científico busca ser, pues, todo lo contrario. Objetivo, sistemático, crítico Y universal, si se puede. y universal. Quiere pasar del a mí me funciona al esto funciona bajo estas condiciones específicas para la mayoría y podemos demostrar por qué. Claro, y para construir ese conocimiento no basta con tener datos sueltos. Se necesita un marco, una especie de... Un sistema operativo. Exacto, ahí es donde entra el concepto de paradigma, que el libro menciona citando a Thomas Kuhn. Justo a eso iba. Es que un paradigma es mucho más que una teoría. Es el conjunto de creencias, técnicas, valores que una comunidad científica comparte y, digamos, da por sentados. Es la matriz, como dice el texto. Es la matriz que les dice qué preguntas son importantes y qué métodos son válidos para responderles. Por eso, a veces, el avance científico no es una línea recta y suave. Sino que va a saltos. Exacto. Son largos periodos de calma interrumpidos por revoluciones científicas, que es cuando surge algo que el paradigma actual no puede explicar, y todo el edificio se derrumba para ser reemplazado por uno nuevo que lo explica mejor. Y uno de los cambios de paradigma más brutales en las ciencias de la salud, que el libro aborda a fondo, tiene que ver con el órgano que comanda todo, el cerebro. Uf, Para mí, esta fue una de las ideas más potentes, la neuroplasticidad. La noción de que el cerebro no es un hardware fijo, sino un software que se puede reescribir. Me parece revolucionario. es que lo cambia todo. El texto resume una serie de principios que son como el manual de instrucciones de esa reescritura cerebral. A ver. El más famoso. Úselo o piérdalo. Suena simple, pero es profundísimo. Las conexiones neuronales de las funciones que no utilizamos se debilitan, pueden desaparecer. Claro, como un idioma que no practicas y poco a poco se te olvida. O un camino en el bosque que, si nadie lo usa, la maleza lo cubre. Justo así. Y la contraparte es igual de poderosa. Úselo y mejore. El entrenamiento constante y enfocado de una habilidad fortalece esas conexiones. Pero aquí el texto añade matices clave. Por ejemplo, la especificidad importa. O sea, que no vale con hacer algo y ya está. Para nada. No puedes practicar ajedrez esperando mejorar tu saque de tenis. El cerebro es increíblemente específico. Fortalece el circuito neuronal exacto que estás utilizando. Entiendo. Si quieres recuperar el movimiento fino de los dedos después de una lesión, tienes que hacer ejercicios que impliquen, ese movimiento fino. Eso tiene implicaciones enormes para la rehabilitación.
No basta con moverse, hay que hacer el movimiento correcto. ¿Y qué dice sobre el esfuerzo necesario? Ahí está otra clave. La repetición y la intensidad importan. Para convencer al cerebro de que haga un cambio permanente, de que invierta recursos en una nueva ruta neuronal, hay que insistir. Claro. Se necesita un estímulo lo suficientemente intenso y repetido. Cambiar el cerebro requiere esfuerzo. Y finalmente, un factor que todos intuimos. La edad importa. Es más fácil de joven. Mucho más. La plasticidad es más potente y rápida en cerebros jóvenes. Esto no significa que los adultos no podamos cambiar, claro que sí. Pero, bueno, requiere más trabajo. Entonces el enfoque cambia. Ya no se trata solo de arreglar un músculo, sino de reentrenar activamente el cerebro. Esa es la revolución. Hemos hablado de cómo el cerebro se adapta. Me pregunto cómo se aplica esto en un entorno de máxima exigencia. Pienso en el deporte de élite. Mm, Ahí no se trata solo de recuperarse de una lesión física, sino de manejar una presión psicológica, emocional, constante. El libro aborda esto, ¿cierto? Sí, con algo llamado síndrome de burnout deportivo. Y es un tema crucial porque va más allá del simple cansancio. A ver, explícame eso. El texto lo define como un síndrome con 3 dimensiones muy claras. La primera es la que todos imaginamos, el agotamiento físico y emocional, esa sensación de no poder más. Ok, hasta ahí comprensible. Pero, ¿cuáles son las otras dos? Porque ahí es donde creo que se pone más sutil. La segunda es la reducida sensación de logro. El atleta empieza a evaluarse de forma muy negativa. Siente que, por más que se esfuerce, no es eficaz. Empieza a dudar de su propia capacidad. Incluso si los resultados externos no son tan malos. Exacto. Y la tercera, que es quizá la más dolorosa, es la devaluación deportiva. ¿Qué significa eso? Que el atleta desarrolla una actitud cínica, de desapego hacia su propio deporte. Aquello que era su pasión, el centro de su vida, ahora lo ve con frialdad, casi con resentimiento. ¡Qué descripción tan potente! Y frente a esa presión, ¿qué explica que algunos sigan y otros abandonen? El texto propone un modelo para entenderlo, ¿no? Así es, el modelo de compromiso deportivo. Y la idea central es que es como una balanza. Ok. De un lado, pones todo lo que te empuja a seguir. El disfrute, las amistades, la inversión que ya has hecho, años de tu vida, dinero. Todo eso suma en el plato del compromiso. Tiene sentido. ¿Y qué hay en el otro plato de la balanza? ¿Qué es lo que te empuja a salir? Ahí está el punto clave. Y es algo que a veces se nos olvida. No es solo la presión. El factor decisivo que resta es la atracción por otras alternativas. Ah, claro. Si el atleta siente que fuera del deporte hay una vida interesante, otras pasiones, la tentación de abandonar será mucho mayor. En cambio, si toda su identidad gira en torno al deporte, es más probable que persista, incluso sintiéndose mal. O sea que el burnout no es solo por exceso de deporte, sino a veces también por la falta de una vida fuera de él. Exactamente. El libro lo plantea como un sistema dinámico, no una simple cuestión de fuerza de voluntad. Ver los efectos de esa presión máxima me lleva a pensar en el extremo opuesto. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no recibe casi ningún estímulo? El libro describe un escenario muy revelador: el reposo prolongado en cama. En una UCI, por ejemplo. Sí, lo llama disfunción cinética. Y los efectos son sistémicos y absolutamente drásticos. Es la demostración más clara del principio de úselo o piérdalo a escala de todo el organismo. Dame cifras para ponerlo en perspectiva. Mira, el texto dice que en solo una semana de inmovilidad se puede perder hasta el 40% de la fuerza muscular. 40%. En una semana. Es una cifra brutal. Cuesta incluso imaginarlo. Y no se queda ahí. La masa muscular, el tejido en sí, se puede empezar a perder a un ritmo del 2% por día. Increíble. Y a nivel de los huesos, ocurre un proceso de desmineralización. El cuerpo, al no sentir la carga, interpreta que ya no necesitan ser tan densos y empieza a reabsorber el calcio. El riesgo de fractura se dispara. Y esto es solo el sistema musculoesquelético. Me imagino que el resto del cuerpo también. Desde luego. El sistema cardiovascular sufre enormemente. El consumo máximo de oxígeno cae en picado. El propio corazón pierde volumen. La cantidad de sangre que bombea en cada latido disminuye. Se vuelve menos eficiente. Mucho menos. Para compensar, la frecuencia cardíaca en reposo aumenta. Y además,
Como la sangre no circula con la misma fuerza, sobre todo en las piernas, el riesgo de que se formen coágulos, los temidos tromboembolismos. Se dispara. Es un colapso en cadena. Ver los efectos tan devastadores del reposo absoluto me hace pensar en cómo vemos el cuerpo y sus limitaciones. Y esto me lleva a uno de los cambios de paradigma más importantes que describe el libro. Ajá. ¿Cómo ha cambiado por completo la idea de lo que significa tener una discapacidad? Sin duda, es un viaje conceptual que nos dice mucho sobre nosotros como sociedad. El texto lo simplifica en una progresión de 3 grandes modelos. El primero, el más antiguo, es el modelo de prescindencia. Suela terrible. Y lo era. Históricamente, se veía la discapacidad como un castigo divino, una carga inútil. La solución, por tanto, era radical: marginar, esconder o incluso eliminar a las personas. Una visión increíblemente cruel. ¿Cómo se empezó a salir de ahí? El siguiente paso fue el modelo médico o rehabilitador. Con el avance de la ciencia, la perspectiva cambió. La discapacidad dejó de ser un asunto moral para ser un problema médico. El foco se puso en el individuo. Exacto. La persona tiene una deficiencia, una anormalidad que hay que curar, arreglar o rehabilitar para que se acerque a la normalidad. El poder lo tienen los médicos. La persona es un paciente pasivo. Suena mejor que el anterior, pero sigue poniendo todo el peso del problema en la persona, ¿no? Y entonces llegó el gran giro, la verdadera revolución, el modelo social. Nace del propio movimiento de las personas con discapacidad, y la idea es radicalmente opuesta. A ver, El problema no está en la persona y su cuerpo. El problema está en la sociedad, en el entorno. explícame eso. Lo que discapacita no es no poder caminar, es encontrarse con una ciudad llena de escaleras y sin rampas. Lo que discapacita no es no poder oír, es vivir en un mundo sin intérpretes de lengua de señas. La solución no es arreglar a la persona. Sino cambiar la sociedad para que sea inclusiva. Exacto. Eliminar esas barreras. Es un cambio de perspectiva total. Te obliga a mirar alrededor y a preguntarte, ¿esto está diseñado para todos o solo para un tipo de cuerpo? De este modelo surge un lema que menciona el texto. Sí, un lema que lo resume todo. Nada sobre nosotros sin nosotros. Poderosísimo. Es el grito de guerra que refleja la demanda de ser protagonistas de sus propias vidas. Es la transición de ser un objeto de estudio a ser un ciudadano activo con poder de decisión. Entonces, después de recorrer todos estos modelos, desde el cerebro hasta la sociedad, ¿dónde nos deja todo esto? ¿Cuál es el enfoque actual que intenta integrar estas visiones? El texto apunta claramente hacia un paradigma integrador, el modelo biopsicosocial. Es un nombre un poco largo, pero la idea es muy intuitiva. A ver, Plantea que la salud y la enfermedad nunca son el resultado de una sola causa, sino de la interacción constante de 3 grandes esferas. Primero, lo biológico, la genética, la fisiología, una lesión. Lo que le pasa al cuerpo, ok, esa es la parte que todos tenemos clara. lo físico. Exacto. Pero luego viene lo psicológico, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras creencias, el estrés, Y por último, nuestro entorno, la cultura, nuestras relaciones, nuestro trabajo. La salud está justo en la intersección de esas 3 esferas. No puedes entender un problema de salud mirando solo una de ellas. Y un ejemplo perfecto de esto que el libro usa para ilustrarlo es el dolor. Durante mucho tiempo se pensó que era una simple alarma, ¿no? Te dañas un tejido, suena la alarma. sí, pero ahora sabemos que es infinitamente más complejo. El texto menciona la teoría del control de las compuertas, que fue un paso de gigante para entenderlo. ¿Compuertas? ¿A qué se refiere? La idea, de forma simplificada, es que en nuestra médula espinal existen unas compuertas neurológicas que pueden abrirse o cerrarse, modulando las señales de dolor que suben al cerebro. Interesante. ¿Y qué puede abrir o cerrar esas compuertas? Ahí es donde se conecta todo. La compuerta se puede cerrar con otros estímulos físicos. Por eso, cuando te das un golpe, instintivamente te frotas. El tacto ayuda a cerrar la compuerta. Ajá, pero lo más fascinante es que señales que vienen desde el cerebro también pueden controlar la compuerta. El miedo, la ansiedad o centrar toda tu atención en el dolor pueden abrir la compuerta de par en par. Amplificando la sensación. Exacto.
Y en cambio, la distracción, un estado de ánimo positivo o sentir el apoyo de otras personas pueden ayudar a cerrarla. Ahí tienes el modelo biopsicosocial en acción. La lesión es lo biológico, el miedo es lo psicológico y el apoyo es lo social. Y la experiencia final del dolor es una construcción de las tres cosas. Así que lo que comenzó como un análisis de un texto de fisioterapia termina siendo una reflexión mucho más profunda sobre cómo las ideas que usamos dan forma a nuestra realidad corporal. Totalmente. Pasamos de ver el cuerpo como una máquina que se rompe a entenderlo como un sistema complejo, adaptable, que interactúa sin parar con su entorno y con nuestra mente. Y esa es quizá la idea final para llevarnos a reflexionar. El texto describe un concepto llamado teoría del estrés físico. Es muy sencillo. A ver. Postula que los tejidos del cuerpo se adaptan al estrés que reciben. Si el estrés es demasiado bajo, se atrofian. Si es demasiado alto, se lesionan. Pero si está en un punto óptimo, se mantienen sanos o incluso se fortalecen. La base de todo entrenamiento. Exacto. Ahora, si aplicamos este concepto más allá de lo puramente físico, Ah. ¿cuáles son los umbrales de estrés para nuestro aprendizaje, para nuestra salud mental, para nuestras relaciones? Podríamos usar este modelo de adaptación que vemos con tanta claridad en los músculos y los huesos para diseñar vidas y sociedades más saludables y resilientes en todos los sentidos.